Buen día, soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, campus Huehuetenango. Actualmente estudio la licenciatura en la Facultad de Arquitectura y mi nombre es Tito de Nilsson López Santos, con número de carnet 625-18-13196. A continuación, les presento el video de análisis crítico del curso de conservación de monumentos impartido por la arquitecta Regina Godínez. En el transcurso del semestre observamos y analizamos los distintos factores que influyen en la conservación y restauración de monumentos, debido a que para esto nosotros debemos de conocer el pasado del monumento, saber del por qué se realizó de esa manera, conocer su pasado histórico e incluso verificar e indagar si tienen una segunda historia, como por ejemplo lo que sucedió en la capilla de Notre Dame, que antes originalmente no contaba con la aguja que en la actualidad vemos, que es parte de una segunda historia del monumento. Entonces nosotros debemos de investigar en los antecedentes cómo fue de que el monumento fue teniendo diferentes cambios y del por qué los tuvo y cómo es que fue aceptado por su entorno, tanto natural como social. Entonces, para nosotros poder intervenir en un futuro, ya que como arquitectos nosotros nos vemos bastante ligados a estos temas, ya que nosotros somos los encargados de poder mantener el estado físico y lo más legible posible de un monumento para que las futuras generaciones lo puedan conocer a cómo es en la actualidad. Para lo que es la restauración y conservación de monumentos, hubieron dos ponentes bastante importantes que desarrollaron diferentes técnicas, como lo que es en el restauro moderno y restauro romántico. En el moderno nos podemos enfocar en lo que fue Viollet-le-Duc, quien creía que al momento de restaurar se tenía que indagar solo en cómo era la tipología del monumento y hacerlo otra vez de nuevo, pero corrigiéndolo lo más íntegro posible a lo que en lo que se trataba el monumento, sin indagar más de su segunda vida, sin ver del por qué el monumento había sufrido esos cambios. Entonces Viollet-le-Duc, para él solo le interesaba lo que es una restauración funcional, por así llamarlo. Y por otro lado tenemos al restauro romántico por John Ruskin, en el cual era un filósofo el cual se interesó más por el lado histórico de los monumentos, el restauro con respeto hacia lo que era el monumento en la actualidad, eh, indagar sobre el tiempo eh, y lo que son planos o cualquier documento que hubiera dado fe de cómo era el monumento antes de ser intervenido para hacer una restauración y conservación más ligada a lo que es el restauro romántico y poético. Entonces eran dos términos que contrastaban bastante, pero que al final y cuenta eran términos correctos, y ahí sí que es a criterio de cada persona cómo ve la restauración y conservación y de qué criterios se deben de tomar en cuenta. Luego, dentro de los siguientes temas, los que me interesaron más son los principios del restauro, los cuales nos hablan del tema de liberación, que no es más que aquel en el que nos enfocamos en los monumentos y hacemos la liberación de todo aquello que no va con el entorno o la estructura del monumento, para poder darle una vida más útil y estética al monumento. Como podemos ver en la imagen, la liberación de las ruinas de Tikal se encontraron llenas de vegetación y todo, entonces se realizaron los distintos estudios de cómo poder realizar la liberación de las mismas pirámides, dejarlas intactas para su mejor conservación. Luego tenemos lo que es integración,
que es cuando ya pasamos a un punto más fuerte de análisis donde nosotros vamos al entorno inmediato del, del monumento, vemos y analizamos las cosas que le hacen falta para poder concretar un monumento como tal y empezar a ver las técnicas antiguas o incluso técnicas modernas que se adapten a lo que es el monumento y poder restablecer eh, estas partes, como lo dice integración, también con el cuidado debido a que tienen que ser debidamente identificadas, que fueron intervenidos y no crear una falsa intervención en monumentos. Luego tenemos el detalle del restauro con consolidación, lo cual es aquello que nosotros implementamos cuando vemos deterioros o cambios ya significativos en el monumento y que dañan a la estructura o dañan también el monumento como tal. Y nosotros lo que hacemos es indagar en las técnicas utilizadas para el monumento y poder consolidar y restaurar estas partes para que el monumento se conserve intacto y lo puedan conservar por más tiempo y así poderle dar una segunda vida a lo que es el monumento como tal. En algunos casos los monumentos tienden a cambiar de funcionalidad. Esto se conoce también como monumentos vivos, ya que nosotros aún hacemos uso de ellos. A veces se utilizan como formas de museo, formas de restaurantes, formas de lo que se le dé el uso inmediato. Esos son los monumentos vivos. Y los monumentos muertos son los que prácticamente ya solo se les hace la restauración y conservación para que futuras generaciones solo lo conozcan como un monumento. Luego tenemos lo que es la importancia de la interpretación y manejo de planos y propuestas de conservación y restauración de monumentos. Esta parte es bastante importante para nosotros, ya que nosotros debemos conocer las distintas técnicas en las que como arquitectos representamos en planos, elevaciones, secciones y cortes la intervención que nosotros realizamos en un monumento, saber las nomenclaturas que se utilizan, saber cómo expresar esas ideas y dar a entender también cómo es el proceso de trabajo que se va a llevar para poder conservar y restaurar un monumento, ya que más allá de que nosotros nos enfocamos a planos arquitectónicos y toda esta cuestión profesional, en el ámbito de la restauración también se manejan distintos criterios arquitectónicos, tanto en dibujo como representación. Entonces, para mí es bastante importante eh, estos conocimientos que me llevo del curso, saber cómo interpretar planos, saber cómo realizar los mismos planos, saber las técnicas que se implementan para la conservación y restauración inmediata de los monumentos, saber identificar qué tipo de monumento es, ya que en nuestro país se divide por tres tipos de monumentos. Saberlos identificar es bastante importante para poder empezar el proceso de restauro o conservación y no venir y crear una falsa restauración o incluso botar un monumento sin tener conciencia de lo que se hace. Sería eso. Gracias.